Bueno, creo que hemos tenido unos problemas técnicos a la hora de emitir el resumen del documental, pero bueno, ya todos lo veréis por vuestra cuenta. Yo solamente voy a presentar a Xavier Arrizabalaga. Hola, ¿qué tal, Xavier? Eh, Xavier ya ha participado con ATAC en otras jornadas y cuando decidimos proyectar el documental, bueno, se nos ocurrió que ya que iba a ser de manera virtual, pues necesitábamos a alguien que lo animara al menos al inicio y qué mejor que Xavier, que es, la palabra experto no gusta a nadie, pero es un experto en Chile y en economía mundial. Para los que no lo conozcáis, él es doctor en economía y licenciado en sociología. Eh, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, donde además es director del Diploma de Formación Continua Análisis Crítico del Capitalismo y ha escrito varios libros. Eh, Recientemente el último que vino a presentar a Pamplona, en Catacrac, en la librería, Enseñanzas de la Revolución Rusa, donde precisamente le conocimos. Pero hoy está aquí porque él hizo su tesis doctoral sobre Chile, titulada Milagro o Quimera, la economía chilena durante la dictadura, y es por eso que hoy pues le tenemos aquí como invitado de honor para que nos hable un poco sobre cuál es su punto de vista del documental, si le parece una visión correcta o más acertada que la versión oficial, por supuesto, y nada más. Adelante, Xavier, todo para ti. Kaixo, arratsaldeon, Gabon, oraintxe. Mila esker gonbidapenagatik, posten naiz hemen egoteagatik zuekin, ya en castellano, para continuar. Sí, la verdad es que parece la prehistoria cuando estuve con vosotros y vosotras en febrero. ¿Quién nos iba a decir lo que venía y en la magnitud que venía? Nada, estoy muy contento. Voy a intentar esquematizar algunos elementos, imposible en esos 20 o 25 minutos desarrollar argumentaciones, de modo que de manera muy esquemática, casi telegráfica, plantearé algunas cuestiones que podemos debatir posteriormente entre todos y todas, ¿no? Bueno, el punto de partida lo voy a resumir con la lectura muy breve de apenas un fragmentito de un documento de septiembre de 2019. Antes iba a decir antes de que yo estuviera en Iruña, creo que es más relevante decir antes de que arrancara todo este periodo infernal en el que estamos, ¿no? Es un documento de septiembre de 2019. Importa, claro, a la hora de conocer un documento también quién lo escribe, el momento. Es un documento escrito por un organismo que está integrado conjuntamente por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, es decir, organismos intergubernamentales que en septiembre de 2019 hacen público un documento en el que se inscribe el siguiente fragmento en el propio preámbulo. Si queréis luego contigo, Adela, que además te agradezco muchísimo toda la amabilidad, la generosidad, siempre, ¿no? No sé si en ATAC Navarra sabéis la joya que tenéis con Adela, ¿no? Te mando el enlace para que puedas compartirlo y dice así en el mismo preámbulo. Dice, nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. Y concluía este párrafo diciendo, el mundo no está preparado. Esto no tiene nada de conspiranoide, ya digo, es un documento que se titula Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud tienen un órgano integrado por ambos que se llama Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación y el título es Un mundo en peligro, informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias. Fijaos que acaba diciendo premonitorio, y acaba diciendo el mundo no está preparado. Y yo creo que deberían haber sido más precisos y haber dicho el mundo capitalista no está preparado. Incluso haber sido todavía más precisos y haber dicho el mundo capitalista no está preparado ni podría haberlo estado. Creo que hay un aspecto fundamental y va a valer para el caso chileno sobre el que quiero hacer alguna mención, pero también a escala general. Las apariencias, también en el análisis social, como en otros ámbitos de la vida, pueden engañar. Y en particular engañan cuando se nos presentan las cosas con una secuencia cronológica que se pretende que sea explicativa. Se nos dice que estamos en una grave crisis social hoy, lo cual indudablemente es cierto,
como resultado de la pandemia. La pandemia sería la causa. El problema es que no es cierto. El problema es que cuando hablamos de pandemia, obviamente estamos incluyendo su magnitud, porque la pandemia no es el patógeno respiratorio, sino el daño causado por ese patógeno respiratorio que alcanza una magnitud mundial que incluso las cifras oficiales que se sabe que son subestimadas alcanza ya en términos de muertos a nivel mundial más de 1,5 millones, me parece que era el último dato que decían hace un par de días o 3. No es la pandemia la que causa la crisis, sino que la pandemia, es decir, la magnitud terrible que padecemos, se explica por la crisis económica, por la crisis capitalista, y lo apuntabas muy bien, Blas, cuando decías no había acabado de terminar la crisis anterior. Claro que no, hay una continuidad que se refleja incluso en el hecho de que el propio Fondo Monetario Internacional ya en el año 2018, 2019, hablaba constantemente de que había nubes en el horizonte. Nubes en el horizonte, apelaba a la guerra comercial, apelaba a la deuda privada fundamentalmente, que multiplica por más que 3 el nivel total de producción mundial, etcétera, etcétera. En realidad es la crisis capitalista, o mejor dicho, la crisis capitalista y las políticas que inevitablemente la acompañan, de desmantelamiento de servicios públicos, particularmente los sanitarios, de precarización laboral, particularmente en el sector sanitario, de una investigación científica que, por ejemplo, en el caso de la farmacia, ya decía hace más de 20 años un premio Nobel, Roberts, que no investigaba con la intencionalidad de encontrar fármacos que curen enfermedades, sino de encontrar fármacos que las hagan crónicas, porque lo que nosotros llamamos, pensando en términos de bienestar, pacientes, ellos los llaman clientes y tienen que fidelizarlos. Por tanto, solo a partir de comprender la crisis capitalista, una crisis crónica, una crisis que viene de muy atrás, que incluye las políticas que inevitablemente la acompañan, políticas de desmantelamiento de toda una serie de elementos en torno a los cuales se alcanzaron ciertas condiciones de vida, es, digámoslo así, la variable independiente y la variable dependiente de la pandemia, sin perjuicio, claro, de que la pandemia haga aflorar esa crisis latente y la dispare. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental, a mi modo de ver, para debatir acerca del documental, acerca del libro, si se quiere, de Naomi Klein, ¿no? Que tiene que ver con algo que yo creo que no está bien abordado y es la cuestión relacionada con los sujetos. Mirad, yo soy profesor de economía en la Universidad Complutense, lo dijisteis antes, ¿no? Y evidentemente no cierro los ojos ante una realidad bastante poco amable, que es la del desmantelamiento también de los estudios de economía, que se concreta en un aspecto que no es crucial, que no es cualquiera, sino que es crucial, ¿no? Que es la ausencia de sujetos, ¿no? De igual modo que en el mundo, digamos, de la lingüística, ¿cómo vamos a completar con carácter general frases con el significado completo solo con verbo y predicado? Necesitamos los sujetos. En el análisis social es igual y esto se nos hurta, y si se nos hurta la capacidad de comprender las cosas. Lo que define la sociedad en la que vivimos es que es una sociedad clasista, una sociedad integrada por clases, es decir, por sectores sociales que se definen por su lugar distinto, o mejor todavía, opuesto en el marco de la producción. Y en función de eso, de la existencia de esos sujetos, es que podemos empezar a poner un poco de orden explicativo. Pero hay más. Los problemas no son nunca resultado de la casualidad, son resultado de las causas que los provocan. Por eso en el terreno teórico tenemos tarea. La tarea es detectar y formular las leyes que rigen, en nuestro caso, cómo se despliega la economía capitalista o la sociedad regida por la lógica capitalista, de modo análogo, como si estuviéramos en el campo de la física, hablaríamos de la ley de la gravedad como un elemento que permite, en todos los casos, con carácter universal, explicar por qué la corteza terrestre atrae a los cuerpos en no sé qué, con no sé qué velocidad, en no sé qué proporciones, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en el campo de la economía. Y, por tanto, como hay sujetos, como es una sociedad clasista, como hay conflictos, y hay conflictos, en primer lugar, claro, entre capital y trabajo, pero también entre las distintas fracciones del capital. Si a lo primero lo llamamos explotación y revela la ausencia de toda posibilidad de conciliar los intereses de explotadores y explotados, aunque nos den la matraca cada día con el diálogo social y con no sé cuántos disparates más, el otro, la pugna entre capitales, la competencia, revela la imposibilidad de todo capitalismo pacífico, estable, regular en el curso de su reproducción. Nosotros publicamos una revista teórica cuyo título, en el último ejemplar, decía "La ocasión la estaban esperando". Y creo que es importante en todos sus términos, porque quizá no estoy seguro, corremos el riesgo de caer en interpretaciones conspiranoides acerca de que las cosas ocurren, pues como en las
como en las novelas malas, ¿no? Porque los malos hacen no sé qué, ¿no? Como si la cuestión estuviera situada en el terreno moral y no en el terreno de esas leyes que rigen inexorablemente la acumulación capitalista, que además concluyen en una ley fundamental, que mejor la digo de manera coloquial, de manera más formal, más científica, sería la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia, de la rentabilidad, que no es una cosa que pasaba por ahí, sino el motor de la acumulación capitalista, pero mejor decirlo de forma coloquial. El capitalismo no es solo contradictorio. Que sea contradictorio quiere decir que sus problemas se originan en la propia trayectoria del capitalismo, sino que es crecientemente contradictorio. Las contradicciones son cada vez más agudas y solo así podemos explicar cosas que se nos revelan como absolutamente disparatadas. Por ejemplo, que a la juventud hoy, incluso en una economía de cierto nivel de desarrollo en términos comparativos, como la del reino en el que vivimos / padecemos, se les diga a la juventud que se olviden siquiera de poder aspirar a tener las condiciones de vida que tuvo la generación de sus padres y madres, cuando las posibilidades científicas, técnicas, no han hecho más que acrecentarse. Por tanto, esto de que la ocasión la estaban esperando, ¿a qué alude? Alude a una cosa muy importante, y es que constantemente recuerdo cuando, y justo lo mencionaste, Blas, cuando en el año 2010 la Cámara de Comercio lanzó una gigantesca campaña propagandística que llamaba, cuyo título, cuyo eslogan, diríamos, ¿no?, era esto, cuya falacia estaba planteada en términos de esto lo arreglamos entre todos. Decían, todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, todos tenemos que apretarnos el cinturón. La realidad es que el conflicto de clases y también la pugna competitiva existen porque no son unas categorías morales, ideológicas, aunque se expresen como se expresen en el terreno ideológico, sino que son el resultado de una aproximación científica a la comprensión de qué carajo es eso de la base económica en torno a lo cual se levanta la sociedad en la que vivimos y que se expresa de una manera tan devastadora como conocemos. Por ejemplo, año 2020, un desarrollo científico espectacular y sin embargo un patógeno respiratorio provoca una medida medieval, confinarnos en las casas durante meses en prácticamente todos los países del mundo. Debe hacernos pensar sin duda y hay una pista que nos dan ellos mismos, los organismos intergubernamentales. Efectivamente, el mundo no está preparado, el mundo capitalista, añado yo, tampoco podría haberlo estado. La segunda consideración que quería hacer es ya más relativa al contenido preciso del planteamiento de Naomi Klein, ¿no? Y yo creo que tiene varios aspectos delicados y como me habéis invitado para que dinamice, bueno, pues intentaré dinamizar, ¿no? En primer lugar, me parece que hay un riesgo grave en el sentido de hacer una comprensión conspirativa de la historia. Al final se trataría de que unos señores malos, malísimos, vestidos todos de negro, en una habitación encerrados con mucho humo, deciden mañana crisis, que suena un poco a lo de Cortatu, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. ¿Por qué? Porque implica desconocer los determinantes de los procesos sociales. Y claro que hay quien conspira, y hay quien conspira para bien, si queremos decirlo así, y para mal. Pero hay leyes que rigen la sociedad capitalista en el marco de las cuales se inscriben esos comportamientos. Por eso dije, la ocasión la estaban esperando. No pudieron forzarla, no se decreta, sino que resultado de la dinámica de acumulación capitalista se provoca esa tormenta perfecta, pero que por otra parte era previsible, tanto que estaba prevista como he revelado, en el marco de la cual, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el capital en España entre el día 14 y el día 30 de marzo? Lo voy a decir con su terminología, no con la mía, una limpia masiva en las plantillas. Millones de despidos, millones de trabajadores sometidos a ERTE. Desde mi punto de vista es destrucción de empleo, devastación social. Y os hablaría en términos de limpias plantillas. ¿Y qué hace el gobierno que tenemos? Y esto no tiene nada que ver con denuncia ni con crítica ni nada por el estilo. Sí, con intentar comprender la sociedad en la que vivimos. Lo que hace es que declara prohibir los despidos. Y digo que declara porque no los prohíbe, los declara improcedentes. No es lo mismo, no para contratos temporales o una duración de menos de 2 meses, los de una semana o menos son el 30% y además sin carácter retroactivo. La ocasión la estaban esperando. Como el conflicto de clases late permanentemente, como la pugna entre capitales late permanentemente, una sacudida donde todos nos quedamos locos de qué cosa es esta, porque no había ni mascarillas ni no sé cuánto, a nadie se le ocurrió, parece que puesto que todavía aquí hay en el Estado español restos, casi diría, de industria textil, coño, ¿por qué no expropiarla y conducirla a la producción de aquello que puede ayudar a las necesidades inmediatas de la mayoría de la población? ¿Por qué no? Por una razón muy sencilla, porque sería un muy mal ejemplo poner de relieve que basta con expropiar para poner la producción al servicio de la mayoría y no al servicio de los intereses de los negocios de muy poco. Por tanto, mucho cuidado, creo yo, con esta idea conspiranoide. ¿Por qué?
Porque si ese fuera el diagnóstico, la solución pasaría por buen rollo, sentémonos y hablando se entiende la gente. Bueno, pues el hecho es que por más que se hubieran sentado y hubieran hablado en 1914 las principales potencias, no habrían podido eludir el hecho de que la pugna por los mercados que exigían los procesos de industrialización llevaba inexorablemente a la guerra. Y podrían haber sentado y hablar y hablar y hablar y acordar lo que fuera, que un rato después la fuerza de los hechos, lo que se aprehende con una concepción materialista del mundo, entendiendo el conflicto, la contradicción, el cambio, una forma dialéctica de pensar. Por eso soy marxista, claro, ¿no? Como única forma de poder poner orden explicativo a las cosas que ocurren, lo que requiere un instrumento que permita captarlas tal y como son. Por tanto, cautela en relación con esto. Segunda consideración sobre lo que plantea Naomi Klein, que yo creo que es muy, muy delicada, que es lo que yo diría la transformación en una suerte de fetiche de la palabra neoliberalismo. Al final, la causa de todos los males, perfectamente engrasado con ese rollo, digamos, conspiranoide, ¿no? Y yo creo que esto es muy peligroso, porque en primer lugar, cuando se dice que el problema es el neoliberalismo, casi me equivoco y anticipo lo que quería decir, cuando se dice que el problema es el neoliberalismo, lo que se está planteando es que el problema es el capitalismo malo y, por tanto, objetivamente, se está abriendo la ilusión de que podría haber un capitalismo bueno. Y en realidad, la política económica no es una variable exógena al proceso de acumulación, a la dinámica capitalista. No se puede aplicar cualquier política. Igual me paso un par de minutos y me disculpo anticipadamente. Hay un ejemplo muy bueno. En 1969, en mayo, gana las elecciones que conducen a la condición de primer ministro, de primera ministra Thatcher, el Partido Laborista. Pregunta, bueno, a partir de ahí, y está tratado precisamente en el libro y en el documental, a partir de ahí una política devastadora de todas aquellas conquistas obreras, democráticas, que había arrancado la clase trabajadora, los sectores populares en Reino Unido durante más de 100 años. ¿Qué habría pasado si hubiera ganado 1969 el Partido Laborista? Podemos elucubrar. Una posibilidad es que hubiera aplicado lo mismo, entre comillas, no sé ni qué significa eso, pero bueno, más civilizadamente, pero sustancialmente lo mismo. Es lo que pasa, por ejemplo, hoy día en todos los países sometidos a la Unión Europea. Con independencia del color político del gobierno, la política económica no tiene prácticamente ni matices. Fijaos los presupuestos superprogresistas de hoy. Subida de pensiones 0,9. Subida de salarios de empleados públicos 0,9. Subida de presupuesto de la Casa Real 6,9. 7 veces más. Ya puede tener un carácter relativamente simbólico, pero jode con los símbolos, jode con algunos símbolos. ¿Qué habría pasado si hubiera ganado el Partido Laborista en la alternativa? Que hubiera adoptado políticas, digamos, de acuerdo al mandato en las urnas, progresistas, como queráis llamarlas. Nunca podremos saberlo. Bueno, en cierto modo quizás sí podamos saberlo, porque 2 años después en Francia gana Mitterrand, un dirigente del Partido Socialista, el candidato presidencial, y además renueva el mandato, 14 años. ¿Y qué hace? Políticas distintas. ¿Sabéis cuánto tiempo? 2 años. No llega al tercer año. Llega incluso a expropiar algunas empresas, 3 años. ¿Y después qué? Disciplinamiento en privatizaciones, desregulación, etcétera, etcétera. Sigo sin conspirar. Sí, lo que señalo es que la idea de que por una parte está la economía y por otra parte el resto, que podríamos combinarlo a voluntad, exige desconocer la imbricación entre los distintos elementos sociales. Dicho de otra forma, si en la ecuación metemos la palabra capitalismo, es evidente que metemos la palabra rentabilidad. Y si metemos la palabra rentabilidad, es evidente que cualquier otra cosa que queramos meter debe ser compatible con las exigencias de la rentabilidad hoy. Y el problema es que las exigencias de la rentabilidad hoy, en el capitalismo crecientemente contradictorio, ya no valen, no para, digamos, en la ilusión máxima, para mejorar las condiciones de vida de todos, digamos, al hilo de los avances científicos técnicos, sino simplemente para preservar las conseguidas, ¿no? De modo que ahí se entiende por qué, puesto que en el marco de la sociedad capitalista ya no hay espacio ni para migajas y la ideología vale lo que vale, la gente está empezando a pensar que eso de que si repartes periódicos con 10 años, luego eres presidente de los Estados Unidos, no debe verificarse en todos los casos, ni siquiera en la mayoría. Hago un poquito de ironía para señalar que con la propaganda se puede engañar a uno muchas veces y a muchos una vez, pero no a todos todo el tiempo. ¿Qué queda? Represión. Y en noviembre de 2015, es decir, hace 5 años, en Francia, con la coartada de un atentado, se limita el ejercicio de algunos derechos democráticos y siguen en eso, y hubo enormes movilizaciones este fin de semana al respecto. O en el caso español, parecía que la ley Mordaza era, bueno, claro, aquí tenemos una derecha franquista, así cualquiera, claro, que es reaccionaria. Ya, pero un gobierno integrado por partidos que los 3 se han comprometido, PSOE, Podemos y Ciudadanía Unida, a derogarla, no la derogan. ¿Y esto por qué? Porque más allá de que efectivamente la derecha española sea franquista, el hecho es
que esas políticas son coherentes con las políticas económicas que están en curso y que se pretende que sigan, que cada vez van a provocar una explosividad social mayor. Y yo añadiría, por tanto, que en definitiva no son las políticas neoliberales como si hubiera un menú de posibles políticas económicas y se elige esta, no sé por qué obcecación, sino que va de suyo, forma parte del engranaje de la sociedad capitalista, del capital, de la clase dominante, la capacidad de imponer esas políticas. ¿Por qué? Porque hacen bien su labor. Porque cuando Mitterrand plantea otras políticas, ¿qué dice el capital? Que retiramos inversiones, que te vas a enterar, porque va a provocar desempleo y se va a levantar otra gente contra ti. Hacen la parte que les corresponde. El problema quizá nuestro, de la mayoría, es que nuestras organizaciones, las direcciones de nuestras organizaciones no hacen la tarea que les corresponde y por tanto el terreno que nos sería propio, que podría ser realmente un contrapeso a esas exigencias del capital con la amenaza de retirar inversiones o con lo que sea, realmente fuera contrapeso y abriera otra salida, ¿no? Por último, en relación con este punto, creo que vale la pena consignar esta cuestión de entender lo que suele llamarse neoliberalismo, que yo preferiría llamarlas políticas de ajuste permanente. Es una contradicción, ¿eh? El ajuste es cortoplacista, es choque. Permanente es lo que se mantiene. Precisamente sería una suerte de políticas de excepcionalidad permanente, es decir, la excepcionalidad como excusa para el mantenimiento de políticas que lesionan las condiciones de vida de la mayoría y cada vez en mayor medida, ¿no? Bueno, y por último el caso chileno, que es un caso fascinante, dramáticamente fascinante, pero que también abre elementos de mucha ilusión, especialmente en el momento en el que estamos ahora, después del 18 de octubre de 2019, después de lo que vino todos los meses siguientes en el contexto más difícil, con miles, decenas de miles de detenidos, incluso desaparecidos, asesinados, tuertos, violadas, etcétera, etcétera. Y como Galileo decía, ¿no?, en la leyenda aquella, y sin embargo se mueve, ¿no? O el 25 de noviembre, con ese plebiscito que nunca el régimen habría querido convocar, en el que 4 de cada 5 chilenos, chilenas que votan por impugnar radicalmente todo lo que encuadra la situación de padecimientos terribles que soportan, ¿no? Antes dije al principio, voy acabando, antes dije al principio que cuidado con las secuencias cronológicas, porque las secuencias cronológicas pueden confundirnos, porque las apariencias pueden confundirnos. En Chile tiene lugar el golpe de Estado, teledirigido de manera directa por la embajada estadounidense. Poco antes había declarado Nixon, el presidente estadounidense, vamos a hacer aullar de dolor a la economía chilena. En realidad habría que redactarlo mejor, vamos a hacer aullar de dolor a la mayoría de la población chilena. Tiene lugar el golpe el 11 de septiembre de 73, instaura una dictadura que impone esta política económica terrible que podríamos resumir en 2 pinceladas. 1, eliminar todos los obstáculos para hacer posible la explotación laboral sin restricciones. 2, eliminar todos los obstáculos para poder hacer un saqueo pleno de los recursos naturales del país. Bueno, pareciera, por tanto, golpe que instaura dictadura, como hipotéticamente podría haber aplicado otra política, dictadura que aplica otro régimen, y dictadura que aplica la política que acabo de decir frente a otras posibilidades, ¿no? La realidad no es esa. La realidad es que hay 2 elementos y quiero mencionar los 2 porque me parece que es determinante para entender lo que estamos hablando. Y es que es cierto, fijaos si queréis, claro, no es un imperativo, desde 1955, 18 años antes, hay un convenio de colaboración entre la Universidad Católica de Chile y ya os imagináis qué universidad estadounidense, la Universidad de Chicago, para formar economistas chilenos de cara a preparar los cuadros que aplicaran la política que el imperialismo necesitaba en Chile, como en otros países. Sin duda que esto está así, está más que consignado, y de hecho todos los dirigentes de la política económica durante la dictadura se habían formado en universidades estadounidenses y, por cierto, prácticamente todos los dirigentes de la política económica en el periodo de transición, esa transición interminable que seguramente os suene un poco a la transición de aquí, porque efectivamente cuando una dictadura no es derrotada permanece bajo otras formas. En nuestro caso, imaginaos directamente con esa forma tan incompatible con la democracia como es la monarquía. Bueno, pues es cierto que hay un plan, es cierto que han formado los cuadros, pero no sería cierto decir solamente que esa política para la que se requiere una dictadura, porque es una política económica brutal, para la que se quiere una dictadura que no se instaura por sorteo, sino a través de un golpe militar, sería dejar de lado otro aspecto que yo creo que es importantísimo y que es con el que concluyo, porque me parece que plantea toda la discusión
tan interesante, dramática, sí, pero también interesante y también con muchos elementos, yo creo, ilusionantes que caracteriza la situación actual. Y es el hecho de que, ¿por qué triunfa el golpe en Chile? Bueno, para eso tendríamos que ver qué estaba pasando en Chile. Y lo que estaba pasando en Chile es que, a pesar de que desde el año en América Latina hay un referente muy importante que es la Revolución Cubana, que tiene su lugar, su triunfo el 1 de enero del 59. En respuesta a la ilusión que suscita como referente la Revolución Cubana en otros países, Estados Unidos en 1961 convoca en Punta del Este, en Uruguay, un evento del cual sale una articulación que llaman Alianza para el Progreso, cuyo contenido es aplicar políticas, las llaman reformistas. Es más bien un anticipo de lo de ahora, reformismo sin reformas, pero bueno, el hecho es que se trata de aliviar la explosividad social para evitar la tendencia a imitar una perspectiva de explosión revolucionaria como en Cuba, ¿no? Chile es un ejemplo excelente. Entre el año 64 y el año 70 hay una presidencia democristiana, Eduardo Frei es el presidente, hoy ya todo apunta que probablemente fue asesinado en dictadura por envenenamiento, perdón por la anécdota, que estoy robando más tiempo del que tenía y esto lo alarga aún más, como esta excusa, perdón, decía que esa política es fallida. Si la intencionalidad era aliviar la explosividad, no solo no lo consigue, sino que la explosividad permanece y aumenta y se expresa en el triunfo electoral el 4 de septiembre de 1970 de la candidatura presidencial de Allende al frente de la Unidad Popular. Candidatura que, o mejor dicho, presidencia, aquí podría, esto es muy interesante, pero me controlo, había muchos elementos. El hecho es que las masas en la calle, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, van mucho más allá de lo que quiere ir al gobierno comprometido con la institucionalidad capitalista en Chile. En particular, por una fuerza, en gran medida, sectores del Partido Socialista, pero sobre todo por el Partido Comunista. El Partido Comunista chileno obedecía órdenes de Moscú. Las órdenes de Moscú disfrazaban como socialismo en un solo país ese disparate, el hecho de que en ningún otro país hubiera nada que no fuera controlado por ellos. Por eso el PC, por ejemplo, en el caso español, batalló a muerte contra la experiencia revolucionaria en los años 30. Fue así en el 34 en Asturias y fue así en los años 36, 37, todos los acontecimientos, por ejemplo, de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese contexto, la clase trabajadora, los sectores populares, actúan en el medio que les es propio y expropian y coordinan y van constituyendo, por ejemplo, los cordones industriales, ¿no? Para otro día, ¿no? Que son, digamos, órganos de poder que controlan aspectos de la producción. Las juntas de abastecimiento y control de precios que se habían creado por el gobierno, pero que la gente los hace suya y que permiten a la clase trabajadora controlar aspectos de la distribución. Eso cuando hablamos de estructuras de producción, de distribución institucionalizadas, tendemos a pensar en el Estado. Son embriones de Estado, pero embriones de un Estado no burgués. Es decir, hay una revolución. En Chile hay una revolución y solo puede entenderse el triunfo del golpe entendiendo el hecho de que en Chile la revolución fue derrotada. Y la derrota de la revolución prepara el terreno para el golpe, dictadura política, en el sentido no que parece apuntar el orden cronológico, sino el sentido lógico que yo apuntaba. Y lo interesante es que la historia nunca se acaba, como cantábamos, ¿no? Quisieron enterrarla, echaron poca tierra, volvió a resucitar. Es fascinante la situación en Chile ahora mismo en un contexto tan adverso, represión y pandemia, y que se expresa porque ni más ni menos que por lo que se está pugnando en Chile es por el poder. Un dato, cuando estalla la situación el 18 de octubre de 2019, es brutal, ¿no? Que para tratar de contenerlo se hacen concesiones y las concesiones es abrir un proceso constituyente, eventualmente constituyente, que es el que tiene lugar con el plebiscito del pasado 25 de octubre. Y es muy interesante porque la democracia siempre bien rebajadita, vaya que nos emborrache, con mucha agua, ¿no? Qué aberración, hasta la metáfora que estoy haciendo, ¿no? Bueno, encima hablando de navarros, ¿no? Y navarras. Bueno, pues el hecho es que hay condiciones. Se dice, los constituyentes habrá cosas de las que no puedan legislar. Y seguro que estáis pensando ya en alguna, efectivamente, los acuerdos de libre comercio, los mecanismos de imposición institucional que impiden ese espacio que, aunque sea muy limitado, tiene algo de democrático en el sentido de elección de gobiernos que aplican políticas que en principio deberían tener algo que ver con el mandato en las urnas, que normalmente continúa, digamos, el mandato en las calles, en las movilizaciones, etcétera. Bueno, pues expresamente se dice, de eso no se habla. Podéis hablar de muchas cosas, pero no de eso. ¿Qué ocurre? Que de qué se habla no está preestablecido. Ellos quieren decir de qué no se habla, pero de lo que se va a hablar al final será determinado si
si continúa, desde luego, por la movilización, abriendo eso que yo señalaba como un espacio ilusionante, no ingenuamente ilusionante, sí señalando lo que aquí, de forma coloquial, solemos decir que las espadas están en todo lo alto. Para concluir, solo un dato. Constantemente nos dicen que la sociedad se derechice, que eso explica por qué no cambian las cosas, etc. Bueno, eso simplemente es mentira. Es mentira y es una mentira interesada. Es una profecía autocumplida de aquellos que para justificar su voluntad de no hacer nada dicen, como la sociedad se ha derechizado, pues aquí estamos en nuestra poltrona padeciendo, ¿no? Como las fotos estas tontas que la gente se hace en una tumbona diciendo aquí sufriendo. Bueno, pues estos dirigentes ahí en sus escaños diciendo, joder, qué mala suerte, con respeto para los honestos que los hay, ¿no? Que no sean mayoría no quiere decir que no los haya, ¿no? Bueno, me parece que nos sobran las pruebas de lo contrario. Repasemos rápidamente 2019. Joder, es que es impresionante. Febrero Argelia y luego en cascada. Líbano, Irak, Hong Kong, Francia, el propio caso español con, por ejemplo, los pensionistas, etc. América Latina, Ecuador, Bolivia, Chile. ¿Eso qué revela? Revela un hecho, que las exigencias de las políticas económicas que devastan tan profundamente las condiciones de vida provocan explosividad social. Que la explosividad se verifique o no, se articule o no, creo que es la discusión más importante que tendríamos que tener como corolario de esto y en general, ¿no? Y que a mí parece que se resume en que hay un terreno en el que nunca nos equivocaremos, que es si no abandonamos nunca la guía de las reivindicaciones legítimas de la mayoría. Empleo, salario, vivienda, sanidad, enseñanza, cultura. Si no las abandonamos, nunca nos equivocaremos. Es abandonar si decimos, bueno, la enseñanza tiene que esperar a no sé qué objetivo de público. Estás abandonando la guía. Si no abandonas la guía de las reivindicaciones legítimas de la mayoría, que hoy son perfectamente factibles, vamos bien encaminados, sobre todo si, puesto que sabemos que no hay salida individual, nos organizamos de manera completamente independiente de cualquier interés que no sea el de las reivindicaciones legítimas que expresan las aspiraciones, asimismo, legítimas de la mayoría. Y punto. Gracias por la atención, por la paciencia. He hablado un poquito rápido por aquello de meter más carga en un tiempo relativamente ajustado. Gracias, y disculpa si me he extendido más de la cuenta. Gracias. Nada, muchas gracias, Javier. Como siempre, nos has dejado boquiabiertos, un poco achantados probablemente para intervenir ahora. Pero no es que esté enfadado, es que soy así, Ya, de feo. ya te conozco. Aquí ya te conocemos. Sí, sí. Menos mal que al final has dado como un poco la guía por donde debemos ir, ¿no? La Porque si guía no, no, ya... pero es muy importante lo que dices, Adela, porque a veces, trazando el panorama de lo que hay, puede inducirse erróneamente que invitamos a la resignación. En absoluto, todo lo contrario. Buen apunte. Nada, muchísimas gracias. Feli creo que quiere intervenir. ¿Estás por ahí, Feli? Es simplemente hacer una pregunta. Un poco resumiría lo que has dicho, Xavier, en que la situación social que tenemos ahora es consecuencia de las leyes capitalistas, ¿no? Y el capital, y yo he visto que, bueno, y ya sabemos que el capital es tan fuerte que doblega gobiernos, doblega pueblos. Y claro, la pregunta que yo me he hecho antes de que tú concluyeras, que casi ya la has contestado. Bueno, ¿qué solución hay? ¿Cómo se cambia? ¿Solo con una revolución se realizará cuando ya no se pueda más y los pueblos se rebelen, como acabas de decir, que hay piquetes ya de sublevación por un sitio y por otro, porque se ve que así no puede ser? Pero bueno, yo veo, la verdad, un monstruo tan grande en el capital que no sé, que me quedo como asustada, ¿verdad? Asustada. Y eso es, a ver, casi lo has contestado al final, ¿verdad? Y nada más, esa era mi reflexión, casi mi pregunta. Yo creo que eres navarra, ¿no, Pepi? Porque Feli. solo una navarra es capaz de decir que me va a resumir para acabar hablando de la revolución. Es una broma cariñosa, ¿eh? Sí, sí. No sé cómo pensáis, Adela, organizarlo. ¿Y respondo o debatimos Pues más? Y lo que vosotros digáis, ¿eh? Yo soy un mandado aquí. no hay nadie que quiera intervenir a dar su punto de vista, así que no iba a ser un turno de preguntas y respuestas, era un cineforum, pero creo que teniéndote aquí, pues igual casi queremos preguntarte, no lo sé.
A ver venir. La siguiente. Tú contesta. Mientras no haya nadie que quiera hablar, adelante. Yo creo, Pepi, que lo primero que has dicho, es decir, solamente consignar que los problemas no son resultado de la casualidad, que por una parte es una obviedad, ya me parece un puntito de avance. Sobre todo porque al final siempre, por ejemplo, yo estoy en el ámbito educativo, ¿no? Las contrarreformas educativas nunca tienen problema, nunca son causantes de ningún problema. El problema no es, por ejemplo, en la universidad, la precarización, la devaluación de los títulos, no es como consecuencia de Bolonia, sino que es como consecuencia de una mala aplicación de Bolonia. Al final, nadie tiene ninguna responsabilidad, no hay ninguna causa. Entonces, lo que dices, aunque pueda parecer muy elemental, me parece valioso. Hay causas y esas causas, que sería el segundo elemento, tienen que ver no con una determinada forma de gestión. Yo utilizo mucho una metáfora que me parece que es muy gráfica, ¿no? Es decir, puesto que tenemos problemas en la sociedad capitalista, que están lejos la situación de poder decir que estén encaminándose a resolverse, más bien al contrario, la pregunta pertinente a mi modo de ver es, tomemos la imagen de que el capitalismo fuera la máquina. ¿El problema qué es? ¿La máquina o la forma de conducirse? Todos nos dicen que el problema, muchos nos dicen, los que están más bien arribita, que el problema es la forma de conducir la máquina. Lo que pasa es que, joder, estamos en 2020 y hemos visto formas de conducir la máquina de todo tipo y recurrentemente se plantean los mismos problemas. De modo que por la vía, digamos, de los hechos, quizá deberíamos ir sacando ya alguna conclusión máxime si la teoría más seria apunta exactamente a lo mismo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque en definitiva lo que plantea, yo creo, es que nosotros no tenemos dificultad para demostrar, tanto teóricamente como con su contrastación en los hechos, que el capitalismo no es reformable. Que toda ilusión de un capitalismo civilizado, de un capitalismo bueno, de un capitalismo con rostro humano, es una ilusión completamente irrealizable. Lo podemos explicar teóricamente, antes solo lo apunté, esta idea del capitalismo no solo contradictorio, sino crecientemente contradictorio, que igual por decirlo así, pronunciarlo rápido, puede parecer poca cosa, pero es una carga de profundidad, ¿no? Pero también podemos contrastarlo empíricamente. Es decir, ¿dónde está el modelo por excelencia que se presentaba como supuesto capitalismo bueno? Era Suecia. ¿Y dónde está Suecia hoy? Privatizando, desregulando, etcétera, etcétera. Y no por una maldad intrínseca de nadie, sino por una lógica, la del capitalismo, que hoy se revela completamente anacrónica. Y esto tiene una concreción. Mirad, hay por ejemplo un sector que, terreno académico y así, que sostiene que el Estado podría garantizar el pleno empleo, ¿no? Eso que choca con la realidad de los hechos de desempleo crónico, masivo, tanto con su forma directa como también con formas indirectas, el subempleo, etcétera, ¿con qué choca? Hoy con la realidad de que la existencia de un cierto nivel de desempleo es condición de la acumulación capitalista y a la vez su consecuencia. Entonces, la pretensión de que el Estado es el problema del análisis social carente de seriedad, carente de rigor, ¿no? Jugando a decretar la realidad en el papel como si fuera un castillo de naipes. Sí, es que es un castillo de naipes porque luego no sopla y se desmorona entero, ¿no? Es decir, esta idea de que el Estado es un instrumento neutro, que depende cómo se utilice. Pues no, señor. El Estado solo se puede entender en su imbricación con las relaciones de producción, vale decir, con las relaciones de propiedad. Y a partir de esa caracterización del Estado como tal, lo que se revelan son los límites infranqueables, ¿no? El Estado capitalista nunca va a cuestionar la propiedad, la gran propiedad de los medios de producción que le da nombre, digámoslo así, ¿no? Por eso tú señalabas, Feli, perdón, que te llamo Pepi, Feli, disculpas, tú señalabas la idea de la revolución. Bueno, yo lo planteo de una forma más concreta, la necesidad de la ruptura, pero la necesidad de la ruptura no como premisa. Nosotros en el terreno teórico sabemos que en este marco no se pueden resolver los problemas, pero no es lo más recomendable salir ahora y decir, que había un tío que hablaba muy rápido que nos ha dicho que ruptura y se resuelve todo. Por supuesto que no. Lo que digo es, claro que en el camino va a haber un momento en que o ruptura o no se resuelven las cosas y tenemos muchos ejemplos históricos que lo avalan, pero ¿cómo? Cuando tú decías, ¿qué hacer? No, solución. Yo, primero, lo que sí sé es lo que no se debe hacer. Repetir lo mismo, porque si repetimos lo mismo llegaremos al mismo lugar o al mismo no lugar, más bien desde el punto de vista de que ahí se esté mínimamente bien. ¿Qué es lo que hay que hacer distinto? Lo que yo digo es, junto con un horizonte en donde podemos imaginar perfectamente una sociedad distinta, una sociedad sana en todos los sentidos en comparación con esta, pero creo que la discusión interesante es qué es lo que toca hacer mañana. Y lo que toca hacer mañana es esas reivindicaciones, no abandonarlas nunca, no transarlas nunca, no negociarlas nunca, no subordinarlas nunca,
y organizarnos para hacerlo. Por eso, por ahí apuntaba yo la línea, pero no en el sentido de dar una receta ni mucho menos, sino constatando lo que no, identificar el terreno por donde sí. Vale. Josu, ¿querías hacer una pregunta? Sí, bueno, entonces no quería comentar algo un poco. Bueno, he llegado tarde, con lo cual igual lo has dicho y entonces, si no, pido perdón. Durante esta crisis se estaba comentando mucho como que teníamos que aprender, que teníamos que sacar conclusiones, que teníamos que salir mejores. Pues yo al principio quería creer eso, también lo quise creer hace 10 años. Hace 10 años no, evidentemente no salió. Se intuía, algún momento hubo alguna atisbo como de querer cambiar la dirección pues iba a decir, de la economía, del consumo sin fin. Hace 10 años no se hizo, ahora me da la impresión de que tampoco no se habla, no sé si vamos a salir mejores. Yo creo que haciendo el uso del título, yo creo que la gente estamos en shock, con miedos. Ahora venía de una reunión y la gente dice es que no quiere, estamos en un proyecto ahí por ahí de cohousing y de vida en común y de otros proyectos alternativos y la gente tiene miedo, no quiere ni juntarse para. Ahora de momento hay mucho miedo, ¿no? Eso por una parte, y unido a esto, es decir, este fin de semana hemos tenido la reunión de Ataque España, la asamblea, entonces ahí, sobre todo al final hubieron unos debates como muy interesantes. Vamos a ver, cosas que se decían o que a mí me parece que son importantes, como que habría que tirar ahora, a mí me parece que es un buen momento para hacer reflexión. Es que si no, yo creo que hay que pararse lo más posible, y sobre todo hay que pararse colectivamente y reflexionar a dónde vamos, qué modelo de sociedad, volverlo a plantear, qué modelo de sociedad y en el fondo de persona queremos, ¿no? Algunos decían el de crecimiento, bueno, pues bien, igual es un elemento importante, pero no solamente, ¿no? Hay que tener, por otra parte, en cuenta todo el tema de la ecología, de los límites del planeta. Esto así no podemos seguir, no podemos seguir. Todo el tema de los cuidados, con la pandemia han salido adelante, ¿no? Se han puesto sobre la mesa. Nos tenemos que cuidar mutuamente, y no solamente las mujeres, ¿no? Nos tenemos que cuidar aquí mutuamente e implicarnos en el cuidado de la vida y del planeta, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que plantearse, por una parte, dos perspectivas. Uno, el modelo de sociedad, el otro día un compañero hablaba del relato, es decir, ver un poco, vender un buen relato, algo que apasione, que sea atractivo, y no solamente, bueno, para la gente adulta y para la gente joven también. A mí me parece que eso es muy importante. Y después algo que es mi obsesión también y que luego, pues aquí en la realidad de Pamplona me cuesta, iba a decir ser optimista, ¿no? Me parece que nos tienen que dar más hostias todavía, ¿no? El tema de cómo luchar, organizarse y de una forma de ver qué es lo que nos une, lo que tenemos en común y lo demás de momento dejarlo, decir, no sé, a mí me parece que es como mi gran obsesión, cómo juntarnos con más gente. Pues hay algunos intentos que estamos haciendo desde Ataque aquí con el tema de la ecología, de la Alianza por el Clima, bueno, pues hay alguna cosa ahí. Hay una especie de parlamento social con sindicatos y otros colectivos, pero está todo como muy pobrico, muy poquita cosa, ¿no? Tenemos que organizarnos más y mejor y tenemos que trabajar más y mejor y sobre todo colectivamente, ¿no? Digo, a ver qué te parece a ti o por dónde te parece qué podemos hacer, ¿no? Para despertar y salir de este shock. No sé. Digo, a ti y a todos, ¿eh? El que quiera contestar, que conteste. Vamos. Gracias. Javier, te toca de nuevo. Es curioso, Josu, ¿no? Cuando dices, estaba pensando, esta cosa que decían de que tenemos que salir mejores, yo creo que ya, con lo bien que le ha ido hacerle aquí publicidad a Coello, sería excesivo, ¿no? Entonces, lo dejamos para él, para sus cosas de autoayuda y todo esto, porque cuando decías, parecía haber un atisbo de cambio, las apariencias engañan, decía yo antes, ¿no? Es decir, hay una expresión que a mí me gusta mucho utilizar, ¿no? Que es la de los genes, la del ADN, ¿no? Es decir, el ADN es inamovible, otras cosas pueden modificarse o no. Y cuando yo apelo a las leyes, apelo al ADN del capitalismo. Entonces, toda ilusión de que se podría cambiar el ADN del capitalismo es como un chiste gráfico que se hacía
aparecía el otro día en Argentina, ¿no? Donde se veía un tipo manejando el Fondo Monetario Internacional y decía, joder, es que estaba en el modo Fondo Monetario Internacional malo, ya lo he cambiado, he puesto Fondo Monetario Internacional bueno y todo resuelto, ¿no? Una caricatura de esta ilusión de que fuera simplemente la gestión, y no eso que yo invito, ¿no? a estudiar, a entrar en ello, y es accesible para cualquiera con ánimo, ¿no? de hacerlo, de entenderlo, que tiene que ver con comprender, de igual modo que en el campo de la física se explica, se busca detectar, formular las causas de los problemas, de los fenómenos físicos, exactamente igual en el caso de la sociedad, de la economía capitalista, ¿no? Decías dos cosas que yo creo que dan mucho juego para discutir, Josu, ¿no? La primera, lo del miedo a juntarse. Y yo, según te escuchaba, pensaba, seguro, pero también la necesidad. Y lo interesante es que si, por ejemplo, hablamos ahora de un referente de una sociedad distinta, no estamos discutiendo en el terreno de los deseos, estamos discutiendo en el terreno de la necesidad, que es una discusión muy diferente. Cuando hace más de 100 años Rosa Luxemburg decía aquello de socialismo o barbarie, remitiéndose a Engels, etcétera, ese dilema elucubratorio acerca de qué podía ocurrir, hoy no tiene nada de elucubratorio, La barbarie ya está aquí. Y aquí podemos desplegar datos, es decir, que la humanidad produce 12.000 millones alimentos para 12.000 millones de personas, somos 7.500 y hay 820 que pasan hambre. Que a la juventud, incluso en las economías más avanzadas, lo que decía antes, se le dice que se olviden de siquiera aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de sus padres, etcétera, etcétera. La barbarie que aquí en el Estado español, la siniestralidad laboral con resultado de muerte es casi el triple entre trabajadores precarios frente a trabajadores con contrato regular. Es decir, que 2/3 partes de los muertos, casi 2/3 partes, entre trabajadores precarios serían evitables si los capitalistas pagaran aquellas medidas de seguridad que conocemos. Todo esto son elementos de barbarie. Imaginaos lo que podía seguir, por ejemplo, y no me voy a Grecia, que es más fácil, y podríais decir que es ventajista, sino hablando, por ejemplo, de cómo en Alemania 1 de cada 6 trabajadoras tienen los llamados mini-jobs, empleos a tiempo parcial cuyo salario no supera los 450 euros mensuales, no puede superarlos legalmente, y de hecho el promedio es 291. O a Reino Unido, donde hay 2 millones de trabajadores de contratos que se llaman contratos de 0 horas. Y se llaman contratos de 0 horas porque la carga laboral asegurada es de 0 horas y por tanto el salario de 0 horas y sin embargo en muchos casos incluso exigen exclusividad. Hostia, elementos de barbarie, que no es una elucubración, que andamos, yo doy clase con mascarilla, que estamos confinados, que la gente se está muriendo masivamente en residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Nos sobran datos de la barbarie en 2020 y antes también, ¿no? Por tanto, es verdad lo que dices, claro que hay dificultades, pero creo que en el otro de la balanza hay algo que pesa más, y es que hablamos en términos de necesidad, no en términos de deseo, no es una cuestión debatible tranquilamente. Y por eso impugnaría un poco, por eso y porque Adela me dijo que había que dinamizar, impugnaría un poco esto que decías de pararse y reflexionar. Reflexionarse sí, pero sin pararse. ¿Y por qué sin pararse? Porque precisamente cuando yo decía que el conflicto de clase no es una categoría ideológica, aunque se expresa en el terreno ideológico, sino que es un hecho material, porque es directamente la base sobre la que se asienta la sociedad en la que vivimos, no hay ninguna posibilidad de pararse porque cada vez que... Mira, antes comenté lo de Chile. En octubre del 72 en Chile, ya con ruido de sables, abiertamente, hay un cónclave de los partidos que integran la Unidad Popular, en Locurro, muy cerquita de Santiago. Seguro que tú, Adela, conoces, ¿no? Y ahí, el Cajón del Maipo. Y ahí se debate y la posición del PC es la siguiente. Fijaos, abre comillas. Hay que consolidar lo avanzado, restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno e incorporar la democracia cristiana a la Unidad Popular. Cierra comillas. ¿Qué está planteando eso? No solamente podríamos decir que es una posición, bueno, podría decir yo, que hablo por mí, reaccionaria cuando hay un proceso revolucionario incipiente en curso, sino que además es una posición reaccionaria por inviable. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? Tregua. Pero es que no puede haber tregua. No puede haber tregua porque no, cuando hablamos de la lucha de clases hablamos del hecho de que no hay producción posible en el capitalismo en la que a quien trabaja se le pague lo que produce. Hay una parte de trabajo no pagado. A eso llamamos explotación. Y esa parte de trabajo no pagado es la ganancia. Y verdad que no podría haber inversión sin ganancia. Por eso, el conflicto de clases desde el punto de vista de su base material no podría interrumpirse nunca. Y no se interrumpió en la pandemia. Anda que no aprovecharon, lo decía antes, para despedir, etcétera, etcétera. Por tanto, reflexionar, sí, sin parar de reflexionar. Como cada uno tiene sus referentes, yo los diría con un texto de 1902 de un tal Lenin que decía no puede haber tampoco práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál debe ser el contenido de la reflexión? Tú viertes sobre la discusión muchos elementos de distinta índole, ¿no? Bueno, lo de decrecimiento, yo tengo una posición que seguramente pueda ser polémica, pero me parece que
que la honestidad nos lleva a poner todo sobre la mesa y a discutir francamente, porque a mí Adela me dijo que esto no era una secta y sé que no lo es, así que he venido a debatir fraternalmente, aunque estoy un poco fastidiado de que no haya cena como la otra vez, ¿eh? Esto degenera completamente, ¿no? Una cena bien humilde y deliciosa, sobre todo por la compañía. Tampoco estaba mal la comida y la bebida. Bueno, lo del decrecimiento. Es que quiero ser respetuoso, pero no puedo dejar de ser contundente. Es un disparate absoluto hablar de decrecimiento, de igual modo que es un disparate absoluto hablar de crecimiento. Hablar de preposición separado crecimiento. Es decir, si no le ponemos apellido, si se quiere decrecimiento, que se sepa que en Grecia ha habido un decrecimiento del copón. Hasta 26% cayó el PIB. Entonces, en España parece, en el Reino de España, parece que este año va a caer el 12%, se calcula. Pues los partidarios del decrecimiento a pelo estarán contentos. Es decir, no vale para nada. Es que el debate, claro, yo tengo clarísimo que una sociedad sana no dedicaría ni un minuto de trabajo ni un recurso a producir armamento. Claro, ¿qué bienestar aporta eso? Ningún bienestar. Y tampoco la especulación, y tampoco la publicidad que lo que busca es persuadir para que compren su detergente y no el del otro, ¿no? Claro que da eso nada, pero a cambio creo que había muchísimo más que crecer económicamente, repito, que crecer en el terreno de la cultura. Crecer masivamente. ¿Qué debilidad decir de crecimiento? ¿No pensáis conmigo que debería crecer muchísimo el sector sanitario? Donde, por ejemplo, hay aspectos como la oftalmología que no están recogidos en la seguridad social o apenas los tratamientos fisioterapéuticos. No digo nada de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. No, de crecimiento en absoluto. En el terreno sanitario, un crecimiento pero del copón. Y en educativo, lo mismo. Joder, si estamos con grupos de nuevo en las universidades gigantescos, que por eso la semipresencialidad está castaña y todo esto. No, por ahí mucho crecimiento. Y dices, medio ambiente, cuidados, etcétera. Y está bien, yo creo que es valioso lo que haces, Josu, en tu intervención, de poner sobre la mesa problemas reales, asuntos reales. Lo que pasa es que yo creo que perdemos, no digo tú, no, tú lo has hecho muy bien, digo, desde el punto de vista de cómo encararlo, creo que es valioso decir que esto no es la suma de cosas que cada uno aparece, digamos, por casualidad o por su vía, sino que todo esto tiene un entronque. Y tiene un entronque que se explica, porque fijaos, incluso para hablar del caso chileno, yo dije que la política económica, joder, que claro que está Friedman, que está Harberger, que está Hayek, que está Tulo, que están todos ahí, que son cómplices, que tienen las manos manchadas de sangre de su complicidad con Pinochet, directamente. El año 64 va Friedman por fin a Chile. El 65, con un intercambio de cartas, Friedman teledirige qué se debe hacer en el mercado de trabajo. Y Pinochet sigue las pautas. En el 81, con una crisis tremenda, con un desempleo reconocido por la dictadura, imaginaos, del 28%, en realidad todos los autores dicen que estaba por encima del 33%, los tipos van allí, la sociedad del chiringuito que habían montado en el 47 en Suiza, en Vevey, la sociedad Montpelleguín se reúne, su capítulo americano, en Viña del Mar, ¿no? Tratados a cuerpo de rey en ese contexto. No hay ninguna duda acerca de eso, pero cuando yo he definido el modelo económico, ¿qué he dicho? He dicho dos cosas. Por una parte, eliminar obstáculos para la explotación barra libre, laboral. Y segundo, eliminar obstáculos para el saqueo, también barra libre, de los recursos naturales. Entonces, claro que hay problemas medioambientales. ¿Cómo no va a haber problemas medioambientales en una sociedad en 2020 donde no se programa la producción? Si es que a los marxistas nos dicen, les gusta mucho, les debe excitar decir que somos decimonónicos. Lo único atrasado, lo único anacrónico es que organizando la producción, que habría que decir más bien desorganizando la producción a través de la pauta capitalista, ¿a dónde llegamos? A pandemias incluso y a confinarnos, medidas medievales en el siglo XXI. No es si me explico, ¿no? Y lo del relato. Tienes razón. Primero, tienes razón. Segundo, no tú. Pero creo que hay un cierto abuso ya de la palabrita relato, porque al final del relato no se come. A ver, esto, la cosa de las modas y la cosa de la posmodernidad. En realidad, el contenido ideológico de la sociedad en la que vivimos no es nada nuevo, no lo hemos inventado nosotros. Pues mirad, voy a volver a citar, casualidad, a este hombre, a Lenin, en 1916, en una obra que es brutal, la vigencia que tiene, porque habla, por ejemplo, de puertas giratorias. En 1916, puertas giratorias entre el poder político y el poder financiero. 1916, ¿no? Él dice, la clase trabajadora está impregnada de ideología imperialista. Y lo dice de forma gráfica, dice, porque no está protegida por una muralla china que le proteja de la influencia. Traducido aquí, que mucha gente ve Telecinco o Antena 3, o no sé cuál es más cutre ahora mismo, ¿no? o más reaccionaria, ¿no? Pero te decía esto en el sentido, espero que no os chafe nada a ataque de vuestros contactos, decir que os caigo fatal, que nunca más, ¿eh? No, es una bromita. Decía que esto es muy importante, Josu, que lo pongas sobre la mesa, porque es verdad, porque es un elemento que importa.
importa el discurso, importa mucho, importa las cuestiones ideológicas, importa la formación, importa sacar la discusión y me proponía Adela, entre tantas cosas en las que le defraudo, que hablara un poquito de la cuestión de los planes de estudio. Sabéis que en Chile, y no es una casualidad, no existen hoy estudios universitarios de economía. Igual alguien piensa que hace un chiste, no es ningún chiste, es un drama y es literal. No existe la carrera de economía. La dictadura la liquidó. Y en su lugar puso una cosa que se llama ingeniería comercial, que podría tener hasta algo de gracia la cosa si no fuera por el contenido dramático que tiene impedir la posibilidad de estudiar la economía. Bueno, en otros casos como el nuestro, no sé cómo son las relaciones con la nueva decana, Adela, pero en un caso como el nuestro, pues no le han cambiado el nombre, pero el contenido en una enorme medida. Los viejos tenemos la ventaja, la única tiene pinta, de la perspectiva. Cuando yo estudiaba la carrera en la prehistoria, nos quejábamos mucho del plan de estudios. Teníamos un primer curso con 3 asignaturas, eran 6 asignaturas. Eran asignaturas anuales, lo cual incluso pedagógicamente es mucho mejor, permite organizar más toda la formación. Una era historia, otra era sociología, otra era teoría del Estado. ¿Se puede formar un economista sin que conozca historia, conozca teoría del Estado, conozca sociología? Obviamente no. Hoy no existen ni como optativas prácticamente. Un poco historia, ¿no? Eso aquí. Pero allí la liquidan. ¿Y por qué la liquidan? Porque la economía seria, la economía política, la crítica de la economía política es peligrosa. Porque los privilegiados no tienen nada que ganar con que conozcamos rigurosamente las causas de nuestros problemas. Y sin embargo, nosotros tenemos mucho que ganar con conocer rigurosamente las causas profundas de nuestros problemas. Entonces, yo lo que te propondría para integrar la discusión sería que el relato, la ideología, el empoderamiento, digamos, no puede ser ajeno a la organización. Y es muy interesante que cuando uno mira la historia, a veces hay la tentación un poco telenovelera de la historia, la que nos explicaban, ¿no? Con los reyes, las reinas, los polvos, los no sé cuánto, los hijos, las no sé cuánto. En realidad, cuando la estudiamos seriamente, por ejemplo, desde la perspectiva de las clases oprimidas, de su organización, ¿qué viene primero? ¿El programa, la conciencia, la organización? Pues no viene nada primero y nada después, sino que todo se retroalimenta. Entonces, el debate que tú señalas, que yo lo comparto con una premisa: partamos de los hechos, no partamos de la ficción. Por más que se repita 1.000.000 de veces una mentira, podrá parecer lo que se quiera, pero seguirá siendo una mentira. Aquí no se prohibieron los despidos, con un agravante, y pasa lo mismo con los presupuestos. Y de verdad que no quiero hablar de política de aquí, lo utilizo como ejemplo, porque estamos todos en el día a día pegado a esto, pero es que nunca un gobierno tenía un contexto más favorable para hacer unos presupuestos de los que de verdad necesita la mayoría. Porque mirad, si yo digo ahora mismo nacionalización de la banca, ya dice Adela, mira, no te invito en la puñetera vida más, y ni siquiera quedamos en Soria, que está a mitad de camino. Yo vivo lamentablemente en Madrid, ¿no? Si digo nacionalización de la banca. Pero si yo digo, en este contexto tan fastidiado, sanitaria y socialmente, ¿no compartís conmigo que todos los recursos financieros tenían que ponerse al servicio de la mayoría en sus necesidades sanitarias y sociales? Yo sin duda. Bueno, pues que sepáis que si habéis dicho alguno, no haya sentido, ha fracasado el intento. Si quien diga que sí a que hoy día en este contexto tan duro hay que poner el conjunto de los recursos de la nación al servicio de la mayoría en sus necesidades sanitarias, sociales, de vivienda, de alimentación, de empleo, etcétera, que sepa que está diciendo que hay que nacionalizar la banca. No sé si me explico. Abramos la discusión, pero no pensemos que la discusión puede ser democrática. La discusión será democrática en nuestros espacios, pero globalmente, ¿qué va a ser democrática? Joder, yo estoy... ¿Cuántos estamos? No sé cuántos en el... ni lo puedo ver. Aquí y en YouTube, tal, fenomenal. Pero sabed, y lo siento, además tiene pinta que ya lo sabíais, que hay unas cadenas de televisión de mierda que no dicen más que mentiras y que las ven millones. Bueno, pues habrá que ver, actuando en nuestro terreno y no actuando en el suyo, qué podemos sacar. Y en cuanto a Josu, en cuanto a lo de ser optimista o pesimista, tengo que contarlo con una anécdota. Una vez en una discusión intervino un compañero justo antes que yo, ¿no? Tenía que pedir la palabra, todo el mundo temiendo, claro, ¿cuánto me ha dado? No, es una broma. Y el tipo hizo una intervención que definía hechos reales, ¿no? Pero que parecía apuntar un cierto derrotismo. Y de hecho él dijo que era pesimista. Yo le respondí la verdad. Yo no soy ni optimista ni pesimista porque no tengo tiempo, estoy militando, estoy interviniendo. Quiero decir, es una pequeña broma para señalar que es que no estoy hablando en el terreno de los deseos, estoy hablando en el terreno de las necesidades. Por tanto, reflexionemos, estoy de acuerdo contigo. Quitemos la cáscara de trampa que camufla y confunde. Completamente de acuerdo contigo. Creo que esto mismo puede ser, ojalá, ¿no? Valioso, no por mí, sino por todos, ¿no? Claro, en ese terreno, ¿no?
hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, pero sin pararnos. ¿Y sabéis por qué? Porque nunca se ha parado. Porque no se pararon los trabajadores y trabajadoras de Nissan en el mes de mayo cuando dijeron que a la calle y que 25.000 familias sin empleo. Ni en Alcoa, ni los sanitarios, ni en la enseñanza, ni los jóvenes que muy bien apuntabas. Porque eso no está preestablecido, porque tenemos mucho la tentación de pretender que los procesos sociales como que se decretan. Bueno, estoy hablando muchísimo, ¿no? Perdón. No te preocupes. A ver, Feli creo que quiere transmitirnos algunas preguntas de Raúlcho, que está ahí en la parte técnica y no puede intervenir. En efecto. A ver, Raúl hace dos preguntas. Si la actitud de la gente pidiendo casi más control social es el mejor caldo de cultivo para desarrollar políticas antisociales. Y otra, ¿podemos esperar que las élites frenen en su acumulación de capital por miedo a revueltas sociales, pero si no hay ese miedo, pararán? Y luego en el chat, en YouTube, hay una persona, un tal Javier Tatay, que pregunta, actualmente, ¿qué organizaciones pueden articular y dirigir un proceso realmente revolucionario, ya que existe una ausencia notable de un partido hoy en día? Eso. No estoy seguro, Raúl, le iba a llamar Raúlcho, pero igual no quiere que sepa que nos conocemos. No estoy seguro a qué te refieres, no sé si me debe escuchar, ¿no? En cuanto a que se pide control social. Y por tanto, si fuera o no caldo cultivo bajo esa premisa. Creo que hay un elemento un poco ambiguo, que es el siguiente. Yo tengo una confianza absoluta en la ciencia. Tengo una desconfianza absoluta en la superstición y por tanto en la religión. Y tengo una confianza muy limitada en la ciencia cuando está gestionada de forma capitalista. Porque si está gestionada de forma... que está pidiendo más policía, más cárcel y más recorte de libertades. Joder, Raúl, yo no sé con quién te juntas tú. Mis amigos no piden nada de eso. A ver, por partes, poco a poco. Primero decía esto, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, soy disciplinado y si estoy hablando sin mascarillas, pues estoy en mi casa y no puedo contagiar a nadie, etcétera, ¿no? Pero claro, la pretensión de que hay espacios desprovistos del conflicto que preside, digamos, implacablemente toda la sociedad en la que vivimos es una quimera. Por tanto, ¿qué significa un estado de alarma de 6 meses? Pues una barbaridad. Y ya está. Porque el estado de alarma es una medida excepcional que puede tener sentido para limitar determinados derechos democráticos, como por ejemplo el de la circulación de personas. Pero decretarlo preventivamente por 6 meses, pues yo, ¿qué queréis que diga? Pero no hay ni un gobierno, ni uno, al que le daría yo carta blanca para nada. Distinto de medidas inmediatas que, sobre todo, si de verdad están inspiradas por comités científicos, pues adelante, claro que me pongo en sus manos con gusto, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no tengo tan claro esto de que se esté reclamando más control, más policía, leyes más represivas. De hecho, lo que yo percibo, y por ejemplo el caso español creo que es muy gráfico al respecto, es que es verdad que hay movilizaciones de dos tipos, ¿no? Hubo movilizaciones más, casi podríamos decir folclóricas, aquello de lo de los barrios pijos, ricos de Madrid, etcétera, pero con un alcance muy, muy limitado. Es verdad que, claro, era llamativo que la policía les diera palmadas en la espalda en lugar de ponerles multas como a todo el mundo, ¿no? Pero que no tiene mucha relevancia, ¿no? Es distinto, por ejemplo, la lucha contra esta ley nueva, la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, y cómo ahí sí, dirigido, digamos, firmemente desde arriba, la patronal de la enseñanza privada, la Iglesia Católica, ahí sí que hay un movimiento que en definitiva hacen una cosa que desde su perspectiva es legítimo, que es utilizar la calle, ¿no? Más bien a mí lo que me preocupa es que nosotros no la utilicemos lo que deberíamos, ¿no? Pero no tengo tan claro eso. Lo que sí, quizá la conexión, y perdón, Raúl, si no te entiendo bien o no sé cómo enfocarlo, pero me parece que quizá lo que sí es interesante, conectado con lo que entiendo que preguntas o que comentas, es que, bueno, el ascenso de ciertas organizaciones que incluso coquetean con formas explícitamente fascistas, etcétera, en distintos países, yo creo que nunca en la historia y hoy día puede ser descontextualizado con el hecho de que otras no hagan la tarea que les correspondería. Es decir, elementos de división, para abreviar, aunque no sé muy bien qué significa eso, de la izquierda, etcétera, etcétera, son caldo de cultivo para que si los sectores populares
El caso de Estados Unidos, por ejemplo, ha sido muy elocuente, ¿no? Un abandono considerable por parte del Partido Demócrata durante lustros y lustros de la problemática de la clase trabajadora que perdía su empleo por las deslocalizaciones, etcétera, ha creado, como muy bien dices con esta expresión, un caldo de cultivo favorable para que un tipo populista, demagogo, profundamente reaccionario, además de un montón de cosas más, todas malas, como es Trump, llegara incluso a ser presidente, ¿no? Y esto señalando que los acontecimientos más relevantes de los últimos meses en Estados Unidos no tienen nada que ver con las elecciones, ¿eh? Tiene que ver con cómo ese estallido ante el abuso policial de mayo que mata a este chaval, Jimmy Floyd, que en primer lugar es una movilización sobre todo contra los abusos policiales de la población negra, etcétera, se extiende a otros sectores y no ha acabado de desvanecerse hoy, lo cual creo que apunta también, no sé yo si sea optimismo, pero por lo menos a que las espadas están en lo alto, digamos, ¿no? En el sentido de que Galileo, y sin embargo se mueve, ¿no? La otra pregunta es muy interesante, Raúl, ¿no? Dices que si las élites podrían frenar, ¿no?, la acumulación de capital, etcétera, por miedo a estallidos, ¿no? Y la clave para mí, o si querrían frenar, decías, creo, ¿no? Y la clave para mí es que no es que quieran o no quieran, es que no pueden. Y no pueden porque la acumulación del capital no es una decisión voluntaria, es una exigencia del proceso de acumulación. Dicho de otra forma, el capital no tiene plan B. De hecho, no tiene ni siquiera plan A. Y no es una broma. No tiene plan A, no es planeado, no es organizado, no es planificado. Joder, nosotros, cualquiera de nosotros, en nuestra vida, es que hasta para hacer un viaje a la provincia de al lado, cuando se podían hacer estas cosas, calculábamos anticipadamente, por ejemplo, cuánta gasolina tenía el coche para ver si teníamos que parar a echar o no. Hostia, calculamos anticipadamente. Pues vivimos en una sociedad tan anacrónica que no se calcula anticipadamente qué producir de cara a cubrir las necesidades de la población. ¡Qué barbaridad! ¿El cálculo anticipado qué es? La planificación. Entonces uno sale y dice, me voy a la provincia al lado, 100 kilómetros, oye, que tengo una rayita de tengo muy poquito combustible, joder, pues no, voy a tener que parar. He planificado, he calculado anticipadamente, oye, que me da para 50 kilómetros, voy a parar antes para no arriesgarme a quedar sin gasolina. ¿Verdad que en la vida cotidiana calculamos anticipadamente, planificamos? Claro, como seres racionales que somos. Pero es que la sociedad capitalista es una sociedad tan anacrónica que no tiene plan A y por tanto menos todavía plan B. Es decir, Raúl, la idea de que el capital hoy, el gran capital, con sus instituciones, los estados, los organismos internacionales, tendría la capacidad de conducir la situación de formas distintas, yo creo que no es real. Por eso digo que ni siquiera me gusta hablar de neoliberalismo, preferiría decía antes, políticas de ajuste permanente, fondomonetaristas, políticas imperialistas, para señalar que son una uña y carne con las necesidades del capital y que toda ilusión de una política distinta, la única viabilidad, y esto apunta con lo que tú decías antes, Feli, llevaría a un escenario de ruptura. Solo en un escenario de ruptura se pueden seguir verificando los avances muy limitados que eventualmente se pueden conseguir en una sociedad capitalista. El ejemplo de Venezuela es muy gráfico. Hubo avances que los organismos de Naciones Unidas reconocían. ¿Y cómo se puede? Bueno, aquí hay un símil deportivo que es para mí la clave, ¿no? La mejor defensa de todo lo avanzado es un buen ataque. Solo si continuamos avanzando se puede ir consolidando lo otro. Y Javier Tatay. Yo tuve un alumno que se apellidaba Tatay. Bueno, ¿qué organizaciones? Esto es una buena discusión. Es una discusión muy mediatizada, yo creo, por esto que apuntabas bien, Josu, acerca del relato, ¿no? La presencia omnipresente del relato, que yo formularía en los siguientes términos. Todos sabemos, y el documental habla de esto, ¿no? La noción de pensamiento único. Pero yo creo que también existe una suerte de pensamiento crítico único. El pensamiento crítico único se caracteriza porque no molesta mucho, porque siempre llega tarde, porque siempre va a rebufo de la movilización. Y ese pensamiento crítico único, por ejemplo, estableció ya hace años que la palabra partido era poco menos que una palabra prohibida. Los partidos, tal, no sé qué, como si hubiera una ley acerca de que cualquier partido necesariamente va a ser corrompido, etcétera, ¿no? Como si acaso hubiera habido experiencias revolucionarias que habrían verdaderamente salidas en las que no hubiera sido determinante, decisivo, junto con otros factores, obviamente, pero decisiva la existencia de un partido. Yo, como comentaba al principio Adela, estudié un poco la Revolución Rusa y la estudié porque, por supuesto, no desde una perspectiva nostálgica, de hecho, a pesar de mi edad no estaba ahí, ¿no? Sino porque me parece que en las crisis, en las revoluciones, es como, por decirlo de manera coloquial, como que la historia se acelera y deja ver con más nitidez lo que hay detrás, sus determinantes, ¿no? Entonces, la experiencia rusa es muy, muy interesante y digamos que hay por lo menos dos grandes preguntas que considerar, ¿no? Primero, ¿por qué triunfa? Y segundo, ¿a qué dificultades se enfrenta? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en relación con la primera, ¿por qué triunfa?
Bueno, evidentemente la situación en Rusia, imaginaos, en la Primera Guerra Mundial, una sociedad atrasada, con el latifundio como principal estructura productiva, aparte de pequeñas, muy pequeñas producciones, etcétera. Mientras tanto hambre, mientras tanto muertos, mientras tanto, digamos, la debacle social, ¿no? En consecuencia, toda la explosividad. Ojo, ojo, que hoy hay una explosividad del copón a escala mundial también. Bueno, por otra parte, la ausencia de un relevo posible dentro de un sistema de dominación de clase minoritaria, de clase, digamos, burguesa, oligárquica. No había una posibilidad en Rusia de una revolución burguesa, entre otras cosas porque para que pueda haber una revolución burguesa tiene que haber una burguesía, al menos incipientemente, y la burguesía no se decreta ni se incluye amigos. Es la expresión de un proceso, pues, de industrialización, lo que sea, etcétera. Tal, ¿no? Bueno, esto, por cierto, es compartido hoy. Toda ilusión en que hoy podría haber un relevo, ninguno. Por eso el régimen zarista, ¿cómo responde a la revolución de 1905? Con la represión. Porque la represión no es expresión de un régimen fuerte, es expresión de un régimen débil. Por cierto, ¿cómo respondió el régimen aquí a las reivindicaciones democráticas en Cataluña? Con la represión. Y luego podemos opinar lo que queramos de cada cosa, de cada aspecto, etcétera. Pero el hecho constatado es que ningún espacio. Bueno, en el propio País Vasco se decía, ¿no? Bueno, cuando dejen los tiros se puede hablar de todo, pero los tiros pararon y se sigue sin poder hablar, no ya de todo, sino de casi nada. ¿Vale? Entonces, me parece que esto también existe hoy. Y la explosividad existe. Nos sobran los ejemplos. No conozco ningún país en el que no haya habido en los últimos 10, 12 años elementos de explosividad considerable, ¿no? Por tanto, la pregunta de por qué triunfó la Revolución Rusa y por qué no la alemana, por qué sí la cubana y no la española, por qué sí la China en el 49 y no la China en el 26-27, es una pregunta pertinente, ¿no? No para encontrar una receta, quizá no para encontrar qué hay que hacer, desde luego sí para encontrar qué no hay que hacer, ¿no? Y algunas cosas que no hay que hacer, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia rusa yo creo que revela dos conclusiones generalizables, que son, en primer lugar, bueno, en la tradición marxista se le llama frente único obrero o frente único antiimperialista, según los casos, que es simplemente, seguramente los que estemos aquí, la mayoría compartiremos muchas cosas, no todo, seguro que no todo, y seguro que sí bastante, creo yo, ¿no? Igual me confundo, ¿no? No sé si hay policías infiltrados o qué sé yo, ¿no? O espías o lo que fuera, ¿no? Pero seguramente la defensa del empleo, la defensa del salario, la defensa de la vivienda, del acceso a la vivienda, de la alimentación, de la enseñanza, de la sanidad, del acceso a la cultura para todos y todas, probablemente lo defendamos todos. Bueno, es un programa de mínimos, eso lo he esbozado con 8 palabras, ¿no? Pero si eso es así, joder, yo creo que ya tenemos elementos para organizarnos, para compartir lo más democrático, ¿no? ¿Y lo más democrático qué es? Lo más democrático es coordinarnos, organizarnos con representantes, claro, con representantes, pero con representantes con un mandato revocable. ¿Qué es eso de que elegimos a alguien por 4 años y los siguientes 3 años y 9 meses, si te he visto no me acuerdo, hasta que queden 3 años para la siguiente, para decirte que si me votas a mí resuelvo todo? No, un mandato democrático es un mandato revocable. Ha tocado a Adela, que te veo ahí enfrente justo, ¿no? Salimos aquí, si estuviéramos juntos, ojalá, mandamos a Adela que compre unas cervezas, le damos pasta, vuelve con refrescos. Pues Adela al pilón, es decir, no le renovamos ese mandato que no lo ha ejercido porque tenía el mandato democrático de comprar una cosa y ha comprado otra. ¿Verdad que se entiende? Bueno, pues ese agrupamiento elemental que se puede llamar soviet, se puede llamar consejo, en Chile hay una cosa que tiene algún elemento, cabildos, etcétera, me parece que es la cuestión elemental. Y sin embargo, siendo necesario ese agrupamiento de lo que compartimos sectores muy amplios, yo diría que incluso mayoritarios, de la sociedad, no basta solo con eso. No basta solo con eso. En 1917 la experiencia rusa revela que así toman el poder. Pero como la mayoría en esos órganos de Frente Único estaba en los reformistas, dijeron, pues ahora que tenemos el poder, os lo devolvemos, gobierno provisional. Y la modificación entre febrero y octubre, que es cuando triunfando la revolución en octubre constituye un Estado obrero y campesino que puede resolver cosas, y ahora digo un ejemplo, de un día para otro, otras no acaban de resolverse nunca, luego viene la degeneración burocrática stalinista, todo esto, ¿la diferencia cuál es? Bueno, Lenin, que no sé por qué lo cito tanto hoy, llega en abril a Rusia y se encuentra con que su partido deposita, lo dirigen Stalin y Kamenev, deposita ilusiones en que hay una salida reformista, un zarismo con rostro humano, con otro nombre, ¿no? ¿Y el tipo qué hace? Pues imaginaos todo lo que propone quemar, claro, pues no propone quemar nada. No propone quemar nada, lo que propone son verbos, fijaos qué verbos, y enlaza con lo que decías, Josu. Lenin habla de explicar, de clarificar, de convencer, de argumentar, y todo de una forma pausada que puede parecer poca cosa, pero que resulta que de abril a septiembre van 5 meses después, la mayoría en esos órganos, embriones de otro tipo de poder, de otro tipo de Estado, mayoritario, no de la minoría, sí de la mayoría, y valga la redundancia, en estos órganos ha cambiado
y eso permite que la revolución triunfe y en 24 horas. Estos no eran los bolcheviques de decir, bueno, igual en esta legislatura no da tiempo al decreto de la paz que habíamos prometido. Igual en esta legislatura necesitamos 6 para un decreto de la tierra. No, 24 horas. El día 20, el pasado, ¿qué día fue? El pasado día miércoles cumplió 100 años de la primera legislación en la historia que garantiza el control de la reproducción por parte de las mujeres, incluyendo el derecho a la interrupción del embarazo, en Rusia hace más de 100 años. Se calcula que hoy mueren alrededor de 70.000 mujeres cada año en operaciones de interrupción del embarazo realizadas fuera del marco sanitario. Porque, aparte de la inmoralidad de pretender decidir sobre el cuerpo de las mujeres, se puede prohibir el aborto, pero no se puede impedir. Prohibirlo no quiere decir impedirlo. Prohibirlo quiere decir que quien tiene pasta lo va a hacer en condiciones y quien no tiene pasta lo hace de cualquier modo. 7 millones de mujeres son hospitalizadas por lesiones graves por operaciones de interrupción del embarazo realizadas fuera del ámbito sanitario. Los tipos lo resuelven esto. ¿Y por qué lo resuelven? Hombre, se han desembarazado de la gran propiedad que se expresaba también en ese estado. Un estado semiteocrático, podríamos decir, y este también lo es un poquito, el nuestro, que yo de mis impuestos pago todos los años miles y miles de catequistas que eligen los obispados para adoctrinar a los estudiantes incluso en la escuela pública. Bueno, pues ¿esto qué revela? Esto revela que el triunfo abre posibilidades. Y posibilidades no significa garantizar nada. Abre un proceso de transición que, por cierto, en la experiencia soviética se frustró completamente desde finales de los 20. Entonces, sin ánimo de ninguna lección, abusando quizá de vuestra hospitalidad y todo, pero al hilo de las preguntas planteo elementos para el debate porque tengo una premisa que para mí sería, y creo que la compartís además, ¿no?, innegociable en el sentido de que la discusión debe ser libre. La discusión debe ser libre. Precisamente como empieza a torcerse la experiencia soviética es cuando los órganos democráticos empiezan a dejar de serlo. Cuando los soviets ya no se reúnen varias veces al año, sino cada vez cada más años. Cuando todos los espacios había una comisión de la mujer, la Zenondel se le llamaba, que cada vez dejan reunirla menos hasta que el año 30 la liquida Stalin, quien por cierto también prohibiría el aborto en el año 36, ¿no? Entonces, apoyándome en eso, me tomo la libertad de plantear cuestiones amablemente, fraternalmente, lo dije al principio, soy vehemente porque me gusta intentar hacerme entender bien y a la inversa igual, ¿no? Por supuesto que no me enfado en absoluto, al contrario, estoy feliz, estaría más feliz en persona, pero creo que son elementos que no deberíamos aceptar una autocensura nuestra o una censura como la censura que en los grandes medios de comunicación se impone con ese pensamiento único y el 10% de regalito al pensamiento único crítico, al que nunca cuestionará ciertas cosas, ¿no? Creo que yo me tomo en serio la invitación, preparo lo que voy a decir y respondo a vuestras preguntas. No sé si bien o mal, eso queda a la opinión de cada cual, pero sin cohibirme, desde luego, ¿no? Gracias, Xavier. Bueno, ya para ir terminando, yo es que me queda una preguntita que me gustaría hacerte. Uno es... Aquí hemos pactado, ¿no? En vuestra facultad estáis formando economistas que son los que luego manejan todo el cotarro. No sé, yo no sé qué les enseñáis, supongo que les enseñan el sistema en el que luego también se desenvuelven. Entonces, si no cambia el currículo, no sé qué cambios van a poder ellos también realizar, ¿no? Y segundo, la inversión que puede que se haga de aquí en adelante en la educación, no más en maestros y profesores, sino en pantallas. Esa combinación, pues no sé, no parece que va a dar muy buenos auguros, ¿no? Augurios. La verdad es que, Adela, la economía, la política económica, voy a hacer la bromita, es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. Y los economistas no son quienes deciden la política económica, serían en todo caso los gestores. Y de hecho la devaluación de los estudios de economía tiene en gran medida esta concreción, la concreción de que cada vez lo que se explica en economía se parece más a lo que se explicaba y se explica en lo que antes llamamos empresariales, que hoy se llama administración y dirección de empresas, ¿no? Claro, al final incluso hay un problema hasta de matriculación, porque al final, para estudiar eso, mejor el original que la copia o la mala copia, ¿no? Hay una evaluación grande. Se estudia, no es tanto que se estudien autores, digamos, defensores del orden capitalista, que por otra parte era previsible, sino también que no se estudian bien, en el sentido de que, joder, bienvenido fuera
si los estudiantes recibieran realmente una formación, por ejemplo, en la historia del pensamiento económico que pasara por la lectura directa de las obras de los principales economistas. Eso sería muy valioso y estaría ahí, pero ni siquiera eso se hace. Soy realmente muy crítico ante esto. Bueno, ¿qué les enseñamos? Decías, Adela. Bueno, pues yo aquí voy a hacer un acto de contrición y voy a reconocer mi fracaso porque tengo unos cuantos exalumnos que están en el gobierno y lo que se verifica es que tiene pinta de que no aprendieron mucho. En realidad, no creo que no aprendieran, sino creo que no quisieron aprender y temo que sí que saben más de lo que su actuación parece apuntar. Mira, lo de la teleescuela es un tema muy, muy, muy serio. La enseñanza, el derecho a la educación es un derecho democrático de los más importantísimos, ¿no? Cuando pensamos en una sociedad superior, en una sociedad sana, para mí sería una sociedad comunista, eso, claro, siempre pensamos en lo material, ¿no? Que no haya gente que pase hambre, que no haya gente sin vivienda, que no haya gente sin acceso a la enseñanza, a la sanidad, a la cultura, a todo, ¿no? Pero quizá lo pensamos más en términos materiales, ¿no? Y en realidad la preocupación por los términos materiales es solo una premisa. Claro que una sociedad sana aseguraría, y hoy no es nada difícil con la capacidad científica y técnica que tenemos, asegurar que el conjunto de la población mundial cubre sus necesidades materiales. Pero no queremos una sociedad distinta, sana, superior, solamente para cubrir las necesidades materiales, sino precisamente para, a partir de eso, que el ser humano, el conjunto de los seres humanos puedan desplegar todas sus capacidades. Las capacidades que nos definen como especie. Por ejemplo, todos seguramente quienes estamos aquí, todos tenemos la suerte, sabemos leer, sabemos escribir y lo hacemos. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando uno, aunque a veces la presión o el cansancio o lo que fuera, nos lleva a decir, joder, la televisión con sus colorines, sabemos que uno dedica una hora de su vida a la televisión de los colorines, a la mala, a la mayoritaria, y no aporta nada, y aunque cueste una hora de lectura, sea lo que sea, poesía, ensayo, novela, da igual. Hay una interacción con el texto, etcétera, es creativo, nos hace más ricos. Bueno, pues sepamos que la inmensa mayoría de la población mundial no lee nunca. ¿Y por qué no lee? En primer lugar, hay una parte considerable que no sabe leer y escribir, que no ha tenido la posibilidad ni siquiera de adquirir esa competencia elemental. En segundo lugar, hay una gran cantidad de la población mundial que suficiente tiene todo el tiempo que está despierta cada día con intentar conseguir sus medios de vida porque no los tiene asegurados. ¿Por qué el confinamiento no funciona en América Latina o en África? Porque la gente no tiene en la despensa y en la nevera los alimentos para los próximos 15 días. Porque tanto ingreses un día haciendo lo que sea, tanto tienes la capacidad de poder comer ese día. Por tanto, la gente tampoco lee en ese contexto. Y también, y esto está conectado con lo del relato de antes, Josu, ¿no? Es decir, por la propia alienación que llevan a poco menos que incluso en algunos ámbitos, pasa mucho con los chavales, ¿no? Es que si no veo no sé qué mierda, entonces ¿de qué voy a hablar con mis amigos? Que todos son coprófagos, ¿no? Todos consumen mierda y tal, ¿no? Bueno, es que la sociedad que queremos es una sociedad que garantizando la base material permita que todo el mundo crezca, lo que se nos niega a la inmensa mayoría. Y por eso, uno de los derechos democráticos más elementales es el derecho a la enseñanza. Y el derecho a la enseñanza, el derecho democrático a la enseñanza, solo tiene un posible garante, que es la enseñanza pública, es decir, aquella que garantiza el derecho con independencia de la renta de las familias. Porque hace 150 años no era así, ¿eh? Hace 150 años que había, o 100 años, me da igual, ¿no? Depende de los casos ya, ¿no? Bueno, quien tenía dinero tenía su preceptor, su instructor, que iba a su casa, que le formaba y le mandaban fuera y aprendía idiomas y no sé cuánto. Y quienes no, ¿qué tenían? Pues tenían una escuela que en realidad no merecería mucho ese nombre, más bien era una institución de beneficencia, casi de almacenamiento de menores, ¿no? Bueno, se conquistó en una medida considerable como derecho, pero hoy está siendo impugnado como derecho. Y eso es lo que hay en juego, en relación, por ejemplo, con la propia situación de esta ley de hoy, que realmente no resuelve los problemas de fondo, porque ni, digamos, la escuela democrática es una escuela científica. Y en una escuela científica no puede haber espacio para supersticiones. Las supersticiones, yo estoy a favor de la libertad, yo soy ateo, pero estoy a favor, evidentemente, de la libertad de culto como actividad privada, ¿no? No por pagársela yo. A mí me encanta el Rioja Navarro, ¿no? Pero no pido que me lo pague el Estado, me lo pago yo, ¿no? Pues a quienes se chutan con otras cosas, que se las paguen ellos, ¿no? Entonces, hay un elemento, dije al principio, ¿no? Estaban esperando la ocasión. El ministro de Universidades del gobierno español, Manuel Castells, por la cuota, digamos, de Unidas Podemos, a propuesta de Colau, dice, en 2008, la enseñanza universitaria en España es un híbrido entre enseñanza presencial y enseñanza a distancia. Hay que consolidarlo. Lo primero es que es falso. La enseñanza universitaria en España en 2008, salvo en la situación de la
de la UNED y de la Oberta de Cataluña, y alguna otra cosa, lo de la UNIR después y no sé cuánto, es vamos cerrando, sí, perdón, decía, esencialmente es presencial. Y la presencialidad tiene importancia, porque la presencialidad es la enseñanza presencial es lo que más se acerca a la enseñanza democrática. Porque dentro del aula, más o menos todos los estudiantes son iguales. Ya sé que no del todo, ya sé que algunos luego tienen profesores particulares, ya sé que algunos están mejor alimentados y tienen mejores condiciones de descanso. Pero lo que más se parece a la democracia es justamente juntar en el mismo espacio, escuchando la misma explicación al conjunto de estudiantes. La pretensión de que se pueden combinar elementos es un obús, un proyectil en la línea de la flotación de una enseñanza democrática. Hay una iniciativa en América Latina, en relación con un llamamiento, si queréis también te lo paso a Adela y si quieres lo compartes, justamente en relación con esto, que plantea que teleescuela no es escuela, que teleescuela es un híbrido, un engendro que lesiona severamente esa pretensión. Por tanto, reivindicar el derecho democrático elemental a la enseñanza, que es reivindicar la enseñanza pública, la única que puede ser garante de la enseñanza realmente que cubre esa aspiración democrática, es una tarea de primerísima importancia y que, de nuevo, si en un lado de la balanza ponemos esta reivindicación, a mí me da igual que en el otro pongáis déficit, deudas, monarquías, bancos centrales europeos y lo que se quiera. Para mí siempre pensará más en la reivindicación de la enseñanza, es decir, será innegociable. Muy bien. Yo seguiría, pero bueno, no es cuestión. Muchísimas gracias, Xavier, por tu tiempo, que sé que es escasísimo. Te habremos robado sueño, te habremos robado tiempo para hacer todas tus miles de cosas. Mañana tendrás otras 3 o 5 intervenciones ahí a lo largo de todo el planeta, porque ya sé que eres muy prolífico, también en Latinoamérica. Por un momento he pensado que decías promiscuo. Uf, qué susto. Eso no sabemos. Esa parte no conocemos. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo y te esperamos igualmente, qué gusto veros, aunque sea por la pantalla. Un abrazo grande. Hasta pronto, ojalá que en persona. Que estéis muy bien y ánimo, que es valioso todo lo que sea debatir libremente y todo. Muchas gracias. Es que ricasco.